A lo largo de la historia de la humanidad, desde los primeros hombres hasta los pensadores más profundos, todos nos hemos enfrentado al misterio más grande. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es posible que un ser eterno, increado, que no necesita de nada ni de nadie, exista en un universo tan vasto y complejo? Este misterio, aunque inalcanzable en su totalidad para la mente humana, es central en nuestra existencia. La Escritura, a través de las diversas voces de los profetas, sabios, poetas y apóstoles, nos invita a conocer a este ser increado y a entender que nuestra existencia, nuestra relación con Él y nuestro destino están profundamente ligados a su naturaleza eterna. Desde el principio, la Biblia nos introduce a un Dios que no tiene principio ni fin, el creador de los cielos y la tierra, el Alfa y la Omega. Y al mismo tiempo, nos revela que este ser eterno no se limita a su propia existencia, sino que se acerca al ser humano, buscando una relación personal con cada uno de nosotros. Dios es a la vez tan grandioso como para crear el universo, y tan cercano como para compartir su amor con su creación. A lo largo de estos 5 tópicos, exploraremos la esencia de Dios, su relación con la humanidad y el misterio que envuelve todo lo que Él es. A través de las Escrituras, veremos cómo cada aspecto de la creación, el destino del ser humano y la historia de nuestra fe se entrelazan en la eternidad de Dios. Y así, descubriremos no solo lo que Él ha hecho, sino lo que Él es, el único ser increado, eterno y misericordioso. Tópico 1. El concepto de Dios, el ser increado y eterno. Cuando nos acercamos al concepto de Dios, nos encontramos con un ser que está por encima de todo lo que conocemos. En la Biblia, la eternidad de Dios es un tema recurrente. En el principio, cuando todo lo demás fue creado, Él ya estaba. Como se menciona en el Salmo 92, antes que naciesen los montes, y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Este versículo resalta un principio fundamental. Dios es eterno. Él no tiene principio ni fin. Es difícil para la mente humana comprender la eternidad. Nosotros vivimos sujetos al tiempo. Nacemos, vivimos y morimos. Todo lo que conocemos está marcado por los límites del tiempo. Sin embargo, la eternidad de Dios es un misterio que trasciende nuestra comprensión. Como se dice en Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios habita en la eternidad, y esa eternidad no está sujeta a los ciclos de nacimiento y muerte que afectan a toda la creación. Este concepto de Dios como el ser increado y eterno es fundamental en nuestra comprensión de Él. Él no fue creado, no tiene un origen y no está limitado por el tiempo. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Él se revela a través de su naturaleza eterna. En Apocalipsis 22:13, Dios se presenta como el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Esto significa que Él es el principio de todas las cosas y el fin de todo lo que conocemos. Y en esa eternidad radica su soberanía y grandeza. Tópico 2. Dios en la filosofía y la historia humana. A lo largo de los siglos, filósofos, teólogos y pensadores han intentado explicar y comprender la existencia de Dios. Sin embargo, aunque la razón humana ha intentado desentrañar los misterios de la divinidad, las Escrituras nos enseñan que Dios es, en última instancia, un misterio que solo puede ser comprendido en parte. A medida que los filósofos antiguos se preguntaban sobre la causa primera y el origen del universo, la Biblia ya nos daba la respuesta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Génesis 1:1. La causa primera es Dios mismo, el que creó todas las cosas de la nada. La historia humana ha sido una búsqueda constante de significado, de respuestas a preguntas fundamentales como ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? Los filósofos griegos, como Platón y Aristóteles, intentaron entender el concepto de lo divino a través de la razón, pero fue en la revelación divina, en las Escrituras, donde encontramos la respuesta plena, como se expresa en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El concepto de un Dios eterno y trascendente ha sido una constante a lo largo de la historia. Filósofos y pensadores han tratado de articular esta verdad, pero solo a través de la fe podemos abrazar completamente el misterio de su existencia. Como Pablo declara en 1 Corintios 2:10-12, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La razón nos lleva a la búsqueda, pero es la revelación divina la que ilumina nuestra comprensión. Esta relación entre fe y razón es esencial para entender cómo Dios se ha mostrado a la humanidad a lo largo de la historia. Él ha hablado a través de la creación, a través de los profetas y finalmente a través de su Hijo, Jesucristo. Tópico 3. La creación. El poder de Dios en el universo. La creación es el acto primordial a través del cual Dios manifiesta su poder, sabiduría y belleza. Al leer los primeros versículos de Génesis, vemos cómo Dios habla y crea. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. La creación, según la Biblia, no es el resultado de un proceso aleatorio o de una evolución ciega. Es el acto divino de un creador que con su palabra da forma al universo. Cada parte de la creación revela la gloria de Dios. El sol, la luna, las estrellas, las montañas, los océanos, los animales, todo fue creado para reflejar la grandeza de su creador. En Salmo 19:1-2 leemos: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. La creación no solo es un acto físico, sino una declaración constante de la majestuosidad de Dios. La creación también revela la bondad y la intención divina. Al crear al ser humano, Dios dijo que era muy bueno. Génesis 1:31. El ser humano, creado a la imagen de Dios, es el pináculo de su obra creativa, y a través de él, Dios revela su amor y su propósito para el mundo. Además, la creación muestra la sabiduría infinita de Dios. En Proverbios 3:19 se nos dice: con sabiduría fundó Jehová la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. La complejidad del universo, la precisión de las leyes de la naturaleza, todo refleja la mente y la sabiduría de Dios. No es un accidente. Es la obra de un creador que diseñó todo con propósito. Tópico 4. La relación de Dios con la humanidad. Desde el principio, Dios deseó tener una relación con el ser humano. No se contentó con crear al hombre y dejarlo a su suerte. En lugar de eso, Dios caminó en el huerto con Adán y Eva. Génesis 3:8. Se reveló a Abraham. Habló a Moisés desde la zarza ardiente. Éxodo 3:2. Y prometió estar con su pueblo en todas las circunstancias. El corazón de Dios es acercarse a los seres humanos, compartir su amor y llamarlos a vivir en comunión con Él. Este deseo de relación alcanzó su máxima expresión en Jesucristo. En Juan 14:9, Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios, al enviar a su Hijo, se hace accesible, cercano y personal. En la vida,
muerte y resurrección de Cristo, Dios ofrece el perdón, la reconciliación y la vida eterna a la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La relación entre Dios y el hombre es profundamente transformadora. Al aceptar el sacrificio de Cristo, los seres humanos son llamados a una nueva vida, a una relación continua con el Creador. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo». Dios sigue llamando a la humanidad a una relación personal con Él, una relación que trae vida, paz y esperanza. Tópico 5. El misterio de Dios. Fe, razón y eternidad. Finalmente, el misterio de Dios es algo que trasciende nuestra comprensión. A pesar de todo lo que sabemos y todo lo que hemos aprendido, siempre hay algo que nos lleva más allá de lo que podemos entender. En Isaías 55:8-9, Dios mismo dice: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Este misterio es el núcleo de la fe. La fe no se opone a la razón, pero reconoce que hay límites para lo que podemos comprender. La eternidad de Dios, su sabiduría infinita y el hecho de que Él nos llama a una vida con Él son realidades que no podemos captar completamente, pero que abrazamos con confianza. En 1 Corintios 2:9, Pablo nos dice: «Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman». Dios nos invita a vivir en la fe, a confiar en Él incluso cuando no entendemos todo. Al final, la eternidad de Dios no solo está más allá de nuestra comprensión, sino que está destinada a ser nuestra realidad futura. En Apocalipsis 21:3-4, vemos la promesa de que Dios habitará con su pueblo para siempre. Y oí una gran voz del cielo que decía: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estar con ellos como su Dios.